Querido amigo, querido hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté inundando vuestra vida y que a través de este testimonio que queremos compartir con mi esposa Marta, quien les habla Miguel, pueda tener un encuentro real con este Cristo maravilloso que vive, que reina, que ha cambiado nuestra vida, que ha transformado también nuestro hogar, que lo ha reconciliado. Y yo quisiera que, basándonos en la palabra de Dios, se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, un versículo que dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Marta, mi esposa, y yo en el año 1964 nos casamos. Nos unimos porque había algo que realmente era más fuerte que nosotros. El amor, nos queríamos, nos jurábamos un amor eterno y realmente no podíamos estar el uno sin el otro. Y dijimos, aunque muchas cosas pueden faltarnos, materiales, no importa, el amor, el cariño que nos tenemos va a superar todas estas cosas. Y decíamos, si tú me faltas, yo no podré vivir. Mira, si tú llegas a morir, yo también me moriré. Y era todo un idilio, era todo realmente amor, cariño, ternura. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a comenzar una vida juntos. Muy jóvenes éramos en ese momento, en el año 64, pero teníamos muchos sueños, muchos deseos, muchos anhelos. Y coincidíamos, queríamos ser felices. Queríamos tener un hogar como quizá mi esposa no había podido tener, con sus padres separados. Y yo estaba luchando desde muy joven para triunfar con la música. Mi padre me estaba enseñando desde los 8 años, 9 años de edad a cantar, a tocar la guitarra. Y yo decía, bueno, a través de la profesión, quizá de la música, un día voy a poder tener todas aquellas cosas necesarias para poder brindarle a mi esposa. Ya teníamos 2 hijos, Sergio, Gladys. Y digo, quizá cuando logremos tener un buen pasar económico, vamos a comenzar a vivir esta felicidad que estábamos viendo no llegaba, aunque nos queríamos y nos amábamos. Había intranquilidad, había falta de paz en nuestro corazón, había muchos desencuentros, pero decíamos, vamos a seguir luchando, recién comenzamos la vida y vamos a tener que pasar quizá muchas pruebas, muchas luchas, pero allí estábamos decididos para poder triunfar. Y bueno, Marta hacía todo lo que estaba a su alcance para que yo pudiera ser feliz. Allí iba al trabajo, volvía y ella se desvivía, sacrificándose también con los niños, pero siempre nos faltaba algo y no entendíamos qué era. Muy pronto, cuando los niños estaban creciendo ya en el año 68, Marta tuvo un ataque. Allí quedó dormida por más de 26 horas y despertó en un hospital y allí con el suero que estaban dándole pudo volver en sí. Nos alarmamos mucho y dijimos, ¿pero qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué todo esto se sobreviene sobre nosotros? ¿Por qué esta terrible enfermedad que a ella le había venido ahora? Los médicos no encontraban qué era, solamente nervios. Y decían, bueno, hay que hacer un tratamiento más intensivo. Y allí comenzaron a hacerle electroencefalograma. Y después de 1 año y medio aproximadamente de tratamiento, descubren que había una lesión en el cerebro. Había una disritmia cerebral. Los niños comenzaron el colegio y ya en los primeros meses notábamos que tenían problemas. Ellos eran normales, aparentemente, pero había algo que no funcionaba bien y allí lo atendieron psicólogos y tuvieron que recetarle algunos remedios y una atención permanente de psicopedagoga para poder desarrollar bien los estudios primarios. Bueno, realmente se estaba viviendo momentos difíciles, seguíamos con el amor siempre presente, nos queríamos, pero ya había
roces, había algunas peleas, algunas discusiones en el hogar. Decíamos, bueno, un día esto se va a terminar. Un día cuando logremos pasar todo este mal económico que estábamos atravesando. Quizá cuando triunfe con la música, quizá cuando llegue a ser famoso, bueno, allí vamos a poder lograr la felicidad. Y todo va a ser armonía, todo va a ser paz. Pero las cosas iban de mal en peor. Había desentendimiento. Había peleas que a veces, bueno, hasta llegamos también a las manos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Si nosotros queremos realmente ser felices, queremos tener paz, queremos tener felicidad aquí en el hogar, darle a nuestros hijos lo mejor, ¿por qué nosotros no podemos lograr? ¿Qué es lo que nos falta? Y un día llegó el año 71, después de integrar varios conjuntos, integré un conjunto que estaba ya de fama en la República Argentina y otros países, que sigue vigente aún en estos días y se llama el Cuarteto Imperial. Bueno, a mí me parecía que tocaba el cielo con las manos, que ya los sueños se iban a cumplir, que ya estábamos alcanzando lo que estábamos deseando por tanto tiempo. Y realmente, bueno, la situación económica muy pronto cambió. Cuando comenzamos las giras con el Cuarteto Imperial, cuando comencé a ver lo que era realmente ser popular, ser un triunfador en la profesión, yo digo, bueno, ahora voy a tener las cosas necesarias para brindarle la paz, para brindarle la felicidad, para aún cambiar de médico, cambiar de colegio, bueno, hacer toda una vida nueva. Ya tenía los recursos materiales que yo esperaba para cambiar toda la situación. Aunque teníamos ya una casa propia, teníamos un carro, teníamos, bueno, ropa diferente, dábamos algunos privilegios de ir y tomarnos vacaciones, las cosas entre nosotros, las relaciones, no cambiaban. Iba de mal en peor. La enfermedad no se iba. Aunque cambiamos médicos, seguía lo mismo. Y aún aumentándose e hiriéndonos con palabras y con hechos también, nos hacíamos mal. Nos queríamos cuando estábamos lejos, quizás yo estaba de gira, estaba con el conjunto viajando. Por otro lado, lejos de Argentina, de Buenos Aires, yo sé que Marta me extrañaba mucho. Y yo también la extrañaba. Y esperábamos estar juntos, pero cuando allí estábamos nuevamente unidos, bastaban 3 o 4 palabras y ya venía una que nos hacía reaccionar mal. Y realmente ya no se podía seguir viviendo así. Los niños en rebeldía, decíamos, ¿no será que le estamos haciendo nosotros mal a nuestros hijos? Con tantas discusiones, ¿por qué no podemos encontrar la felicidad? Si ahora tenemos aquellas cosas que tanto estábamos deseando, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué nos hacemos mal queriéndonos y amándonos así? Y allí estaba Marta, desesperada. Pero un día dije, bueno, ¿por qué no hacemos un intento? ¿Por qué no te tomas tú unas vacaciones? ¿Por qué no vas aún con los niños? Ya que yo tenía que estar de gira con el conjunto, en actuaciones, en show. Digo, ¿por qué no vas así, tratás de cambiar, de dejar todas estas cosas que nos hacen mal? Y ella se fue de vacaciones, se fue al mar, a un lugar allí, en Mar del Plata, o cerca de Mar del Plata, en Villa Gesell. Allí Marta quisiera que ella cuente con detalles qué es lo que vivió, qué es lo que ella esperaba yendo allí y estando en Villa Gesell, allí en un lugar de la República Argentina, muy bonito, y qué es lo que pasó cuando regresó de esas vacaciones. Como dijo Miguel, fui con ese deseo de poder encontrar, o cuando viniera, poder que la vida sea, qué sé yo, distinta a lo que estábamos viviendo hasta ese momento. Pero cuando estábamos allá en Villa Gesell con nuestros hijos, realmente yo iba a la playa con ellos, los llevaba, pero mi corazón y mi alma siempre estaban pensando y pidiéndole a Dios en mi interior de que Dios pudiera ayudarnos, de que Dios nos ayudara. Y realmente cuando volvimos, ahí fue, creo que fue el último día que estuvimos juntos con Miguel, porque no fue así lo que nosotros queríamos lograr, ¿no?
y él ese día hizo abandono del hogar, bueno, quedando mi corazón y mi alma completamente destrozado, ¿no? Y gimiendo realmente a Dios. Fue allí en ese momento en que, bueno, cuando un familiar se acercó y viendo la desesperación, yo ya estaba hacía muchos años en manos de neurólogo y de psicólogo, pero ella vino y me habló y me dijo: Marta, si tú quieres, yo puedo pedirle a unos hermanos, me decía, de que vengan a hablarte de Jesús. Y yo dije, bueno, como algo más realmente. Pedí que vinieran y así lo hicieron. Y gloria a Dios por ese día que pudieron venir una pareja. Y cuando ellos comenzaron yo iba a la iglesia, iba, qué sé yo, cada domingo, siempre estaba en las misas, pero mi alma seguía insatisfecha. Y cuando ellos vinieron y me presentaron a Jesús el vivo, Jesús el resucitado, porque yo lo hacía colgado de un madero todavía, Jesús. Ni siquiera sabía por qué había muerto Jesús. Y cuando ellos me presentaron que Jesús había muerto para perdonar, para salvar mi vida, para perdonar mis pecados, fue tan hermoso porque dije, bueno, yo quiero aceptarle, yo quiero abrir mi corazón. Dice la palabra de Dios que es necesario confesar con nuestra boca, ¿no? Que dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. En ese día pude abrir mi corazón y empezar a depositar mi confianza, mi pequeña confianza en Dios. Y comencé a caminar de la mano tomada de Jesucristo. Pese al dolor que sentía por la separación y por el alejamiento de mi esposo, no dejábamos de pedir. Luego, después, mis hijos también, nuestros hijos, pudieron tener ese encuentro maravilloso con Jesús. Y ahí juntos, cada día orábamos tomados de la mano, pidiéndole a Dios que Él pudiera alcanzar en su misericordia a Miguel, a donde estuviera, no solo para que vuelva al hogar, sino para que él pudiera tener ese encuentro que nosotros habíamos tenido. Y así estaba con el conjunto, yo lejos de la casa. Realmente poco tuvimos que hablar cuando Marta había llegado de esas vacaciones para enojarnos, para pelearnos y para tomar esa decisión tan tremenda que ya se venía gestando hacía tiempo. Era como que esperábamos que a través de estas cosas que estábamos haciendo pudiera llegar una respuesta, pudiéramos tener una salida para todo lo que vivíamos, pero allí estaba, alejado del hogar y viviendo también en un momento de mucha desesperación, de angustia y desorientado. Aleluya. Y allí comenzamos la gira con el Cuarteto Imperial, que integré durante aproximadamente 10 años, desde el año 1971 en adelante,
Y estaba viviendo realmente momentos que yo había soñado alcanzar. Triunfos en la parte profesional, más de 13 discos de oro ganados por la venta de discos en diferentes lugares, más en Argentina que en otros lados. Pero allí estábamos en un hotel en Santiago de Chile. Estábamos haciendo un programa, un show de Don Francisco, que creo que sigue vigente todavía. Y en el hotel, en la habitación, yo estaba recordando y pensando y buscando todavía a ver cómo solucionar este problema en mi vida, en mi hogar. Había noches que no podía realmente reconciliar el sueño, pero allí algo me estaba esperando. Allí en la mesita de luz, al lado de mi cama, había un libro. Yo lo tomé, lo abrí y me di cuenta que se trataba de cosas de Dios. Yo no había tenido la oportunidad de oír un mensaje, una predicación del Evangelio. Solamente conocía rezos, solamente lo que mis padres me habían enseñado. Eso era lo que usaba religiosamente. Pero ahora estaba viendo allí, en el Nuevo Testamento, que tenía en mis manos por primera vez, cosas maravillosas que Dios revela a los hombres. Y allí Dios estaba hablando a mi vida. Comencé a leer allí en el Evangelio según San Mateo, y luego seguí y me quería devorar esa palabra que estaba ahora tocando mi corazón y mi vida. Pero seguíamos con las actuaciones, allí quedó ese Nuevo Testamento, y llegamos a Ecuador, en Guayaquil, y allí en un hotel, Humboldt, recuerdo nuevamente se repite esta misma escena. Allí en la mesita de luz, otro Nuevo Testamento igual al que había tenido en Santiago de Chile. Y yo digo, pero ¿será que es de mi compañero de conjunto? ¿En qué momento él deja ese Nuevo Testamento allí? Pero yo, sin decir nada, lo tomé nuevamente, me recosté allí en la cama y lo seguí leyendo. Y creo que ese día casi termino la lectura del Nuevo Testamento. Y bueno, muchas cosas impactaban mi vida, pero yo no entendía que Dios estaba extendiendo ya su mano. Estaba viendo mi real necesidad, estaba oyendo el clamor, el gemido que había dentro de mi corazón y me quería dar la respuesta por medio de su palabra. Terminamos la gira después de pasar por otros países como México, Panamá, Costa Rica, y allí volvía nuevamente al lugar donde estaba viviendo el problema más de cerca. Era en Buenos Aires, Argentina. Allí estaba en un estado depresivo muy grande. Seguíamos haciendo programas de televisión, actuaciones, show, constantemente. Allí en el escenario siempre trataba de sacar y de fabricar una risa y de decir que había que vivir la vida, y yo realmente estaba muriéndome. Allí iba hundiéndome en la desesperación, en la depresión. Comencé a buscar a través de las pastillas, recetándome por amigos o a veces en forma personal, cosas que creía me podían ayudar y levantar el ánimo y sacarme de esa depresión. Y muy poco tiempo pasó cuando ya tenían que andar cargando en una maleta, en un maletín, todas las drogas. Estaba haciendo ya un psicofármaco. Luego, buscando en uno y otro lado, allí en amigos, entre comillas, que se puede tener en el mundo, me alcanzaron algo que dice, bueno, mira, si tú pruebas esto, vas a salir adelante, vas a sentirte contento, vas a ver cómo vas a salir de esa depresión. Y allí comencé a fumar marihuana. Y bueno, primero parecía que era algo que de vez en cuando yo lo podía hacer, pero luego tenía que estar cargándola siempre conmigo y buscando de que no me faltara. Pero cuando yo no tenía un cigarro allí en mis manos, nuevamente caía más hondo en la depresión. Luego experimenté también lo que es la cocaína y otras drogas, pero yo me sentía ya tan sucio, me sentía tan mal, y yo decía, ¿para qué seguir viviendo así? ¿De qué me sirve toda la fama? ¿De qué me sirve el éxito? Tengo mi vida destruida, tengo mi hogar destruido, tengo mis hijos allí padeciendo, y yo tan impotente, nada puedo hacer por ellos, solamente allí le enviaba el dinero para que no padecieran necesidad. Pero yo sabía que eso no era lo suficiente.
Y así comencé a engendrar en mi mente, en mi pensamiento, el deseo de quitarme la vida. No pasó mucho tiempo. Dije, ya no quiero seguir viviendo así. El día 27 de septiembre del año 1979 dispuse quitarme la vida. Preparé todo. Allí recorrí un lugar en la Costanera, en Buenos Aires, y busqué un sitio donde dije, aquí nadie podrá venir a socorrerme. Preparé una camioneta que yo tenía allí, preparé todo en un papel, dejé todo anotado y dije, hoy va a ser el último día de mi vida. Allí me fui al lugar donde yo estaba viviendo, alejado de mi hogar, alejado de mis hijos, de mi familia, hundido allí en la desesperación. Y como un condenado a muerte, estaba esperando la hora que yo creía más necesaria para quitarme la vida, más indicada. Serían 5:30 de la tarde y allí estaba en la habitación como un condenado a muerte y renegando contra todo y diciendo para qué habré nacido, por qué, digo, esto solamente es la vida. Y yo miraba todo lo que había logrado y digo, pero ¿para qué me sirvió todo esto? Yo hubiese cambiado todo lo que tenía por un poco de paz, un poco de felicidad, un poco de armonía. Y allí estaba llorando mi desdicha por dentro, pero no con lágrimas, y renegando, y en un momento levanté mis ojos así, hacia el techo de esa habitación, y como desafiando, si hay un Dios, ¿por qué no hace algo por mí? Y allí comencé a gritar, y diciéndole, Dios, si tú eres real, yo te quiero conocer. A ver, ¿dónde estás? Pero lo decía como en un desafío. Y yo creo que era un pedido final de auxilio desesperado. Y de pronto allí en esa habitación, algo delante de mis ojos apareció. Yo estaba despierto, aunque bien depresivo, pero mis ojos comenzaron a contemplar una nube que se posaba allí delante mío. Era una nube, yo creo que más de 50 centímetros de ancho y no sé cuánto tendría de profundidad, pero estaba suspendida en el aire, y de dentro de esa nube una figura aparecía como de un gato, pero no era en sí un gato, parecía un hombre con características de gato, negro. Allí me miraba. Y yo, que en ese momento decía, si Dios existe, lo quiero conocer, me daba cuenta que eso no se trataba de Dios. Y justamente eso era el mismo diablo, que quería sacarme la oportunidad y quería empujarme aún para que yo siguiera en esa decisión que había tomado de quitarme la vida. Dice la Biblia que Satanás, el diablo, el ladrón, como le llama nuestro Señor Jesucristo, dice, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero allí, al lado de esa nube y de esa figura, de pronto una piedrecita muy pequeña, pero que llevaba una luz bien brillante, hizo desaparecer esta nube y comenzó a crecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer y se hizo aún del mismo grande que había estado esa nube. Era una piedra suspendida en el aire, pero no una piedra lisa, sino que tenía profundidad. Y comenzó a largar destellos que llenaron toda esa habitación. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Dios, si tú existes, quiero conocerte. Y allí mismo, esa luz me envolvió y me levantó allí donde estaba, en ese estado de depresión tan tremendo. Y fui y tomé un Nuevo Testamento de esos que había tenido en mis manos allí, en esa gira. Y abriéndolo delante de mis ojos, al azar, digo yo, porque no conocía y ni sabía dónde encontrar partes preciosas de la Biblia, de la palabra de Dios. Allí lo abrí y ante mis ojos encontraba bien grande unas letras que me decían, yo soy esa piedra, yo soy esa piedra, la roca de los siglos, Jesucristo. Jesucristo ahora se revelaba allí delante mío y yo podía ver cómo seguía esa escritura. Decía, Jesús, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Miguel, yo entendía que esa voz me decía, tú no puedes conocer a Dios sino a través de Jesucristo.
Y allí fui conmovido realmente en mi interior, y allí me levanté de ese estado depresivo, y lo primero que sentí en mi corazón fue volver a mi casa, volver a mi hogar y contarle a mi esposa, contarle a mis hijos lo que me estaba sucediendo, lo que me había pasado, lo que también había estado en mi mente de quitarme la vida. Y allí llegué y Marta me recibió, y quisiera que ella cuente lo que pasó en ese momento. Gloria a Dios. Ese día cuando Miguel llega a casa, lo veíamos realmente como que algo había pasado en su vida, desorientado. Y bueno, él nos contaba de que, me contó a mí principalmente, que él ya no quería vivir. Fue allí cuando le di la dirección de nuestro pastor para que él fuera a visitarle. Yo le decía que, bueno, que alguien le podía ayudar. No fui yo la que le hablé de Cristo, sino que le di la dirección de nuestro pastor. Bueno, yo allí estaba un poco resistiéndome porque justamente yo no quería hablar con ningún hombre, me sentía muy autosuficiente, siempre me había gustado arreglar las cosas por mi cuenta. Yo decía, tener que ir a un hombre que yo no conozco, y para mejor un religioso, pensaba, un pastor, yo lo relacionaba solamente con la iglesia que yo había conocido hasta ese momento, la iglesia tradicional. Y decía, pero mirá, yo no voy a ir a hablar, yo te vine a contar esto nada más y ya me voy. Pero allí insistieron, mis hijos también intervinieron. Me decían, papá, nosotros lo conocemos. Y allí muy pronto mi esposa aprovechó ese momento, llamó al pastor por teléfono y de pronto me dice, mira, aquí está, que él te diga a ver cómo llegar. Y bueno, realmente allí me ganaron un poco y tomé el teléfono, anoté la dirección que me daba y la guardé como diciendo, de todas maneras yo no voy a ir. Y la dejé allí en el bolsillo, me despedí y yo todavía no podía encontrar la paz allí en el hogar. Estaba como que alguien me corría, como que alguien no quería que yo esté allí, me sentía tan incómodo y me volví a ir donde estaba viviendo, apartado de casa y también buscando comenzar con otra pareja una nueva vida. Pero todas las cosas iban de mal en peor. Esa noche, allí en la habitación, recuerdo que no pude dormir, como tantas veces no había podido dormir, pero esta vez muy diferente. Estaba inquieto y quizá deseando que otra vez ocurriera lo que yo había experimentado y visto allí. Que otra vez apareciera esa luz que había impactado tanto mi vida. Bueno, otra vez quería recurrir a ese Nuevo Testamento por el medio del cual Dios me había hablado, pero nada pasó en esa noche. Al otro día, haciendo algunas actividades, muy pronto terminé y quedé otra vez como para volver a casa, allí donde estaba, apartado de mi hogar, y dije, pero ¿qué podría hacer yo ahora? Y allí dije, pero si iba a tomar unos cigarros allí de mi bolsillo, y me encuentro con ese papel donde estaba anotada la dirección que había escrito allí de este pastor. Y dije, bueno, pero ya que estoy aquí por la Panamericana, una avenida allí en Buenos Aires, digo, no estoy muy lejos. No estoy muy lejos. Y allí tomé rumbo a la casa de este siervo de Dios, llamado Néstor Comas, de la iglesia menonita cristiana evangélica de Argentina. Y allí toqué el timbre de su casa, me recibe este hombre muy imponente, pero muy amoroso, muy amable. Me recibió con todo cariño y allí nos sentamos en el living y comencé a hablarle, a decirle de que yo era Miguel, que creo que usted conoce a mi esposa, yo no sé nada de lo que está ocurriendo hace 6 meses, que yo me fui del hogar. Y dice, sí, yo la conozco. Yo solamente quiero que usted escuche algo que Dios quiere hablarle. Y allí abrió la Biblia, la palabra de Dios. Y comenzó a leer en un pasaje que hablaba de un ciego. Luego yo lo conocí bien a este pasaje, pero en ese momento yo hacía cuenta de que era ese ciego. De pronto Dios comenzó a hablarme, un ciego que lo único que podía decir, yo antes era ciego y ahora veo. Y yo decía, ese soy yo.
Ahora comienzo a darme cuenta de que Dios está cerca mío. Ahora comienzo a darme cuenta de que Jesucristo, aquel que dijo yo soy el camino, Jesucristo es quien pagó allí en la cruz para darme una nueva vida, esa nueva vida que yo tanto deseo, que tanto anhelo, que tanto he soñado tener. Pero ahora me doy cuenta, está en Jesucristo. Allí comencé a llorar. Me di cuenta de que había vivido tan alejado de Dios, tan apartado de Él. Y allí comencé a llorar como un niño. Y lloraba y lloraba. Y este pastor, este siervo de Dios, seguía hablando, pero yo ya no escuchaba aún las palabras que él seguía diciendo. Pero muy pronto, este hombre puso la mano sobre mí y me dijo: Miguel, escúchame. Es necesario que tú tengas un encuentro personal con este Cristo maravilloso. Es necesario de que tú le abras tu corazón, Miguel, y que tú le recibas allí, para que Él comience a cambiarte a ti, para que Él borre tu vieja vida y te dé esta nueva vida que Él vino a darnos. Es necesario que tú lo hagas. Y yo dentro mío estaba llorando, pero queriendo realmente abrazarme a este Cristo maravilloso, y no podía. Y yo quería decirle, y el llanto era más fuerte. Y yo no podía tomar esta decisión, y había una lucha tremenda dentro mío. Y de pronto este siervo de Dios, creo que ya como el último intento que él hacía en esa oportunidad, dijo: bueno, mira Miguel, solo me resta tener una oración por ti, para que Dios te ayude. Y allí de pronto este hombre, siervo de Dios, comenzó a orar. Comenzó allí imponiéndome las manos. Comenzó a reprender aún. Dice: si hay algún espíritu que está atando esta vida, que está gobernando esta vida, algún espíritu que no sea de Dios, yo lo reprendo y lo echo fuera. Si hay espíritu de suicidio, de muerte, de adulterio. Y allí comenzó a hablar. Y luego yo decía: pero ¿de dónde sabe tantas cosas que comenzó a decir aún de mi vida? Tantas cosas que eran descubiertas allí. Y este hombre estaba siendo guiado en este momento por el Espíritu Santo de Dios. Y yo decía: pero bueno, ahora sí quiero recibir a Cristo. Allí parecía que algo había salido de mí. Estaba experimentando la liberación de ataduras, de opresiones que me habían tenido ya al borde de la muerte. Y ahora me sentía libre. Y yo le decía: mire, yo quiero recibir a Cristo. Yo ahora quiero abrir mi corazón. Yo quiero hacerlo ahora. Y yo creo que hasta tuve que pedirle: por favor, ahora, rápido. Yo quería entregarme a Cristo Jesús. Y allí hice una oración y le dije a Jesús que yo rendía mi vida a Él, que yo estaba arrepentido de todos mis pecados, de toda mi falta. Y bueno, fue un lloro tan tremendo. Yo no sé de dónde me salían tantas lágrimas. Y así entre lágrimas y llanto, pero ahora de alegría, de esperanza, me despedí de este siervo de Dios. Fue el día 28 de septiembre del año 79 y dije: bueno, Dios, ahora yo te he recibido en mi corazón. Allí estaba en mi carro y diciendo: bueno, si soy un hijo tuyo, guíame. Entonces ahora, ¿qué hago? ¿Voy a vivir allí, lejos de mi hogar, donde estoy viviendo? ¿O es que tengo que ir a vivirme solo en algún lado hasta que arregle y organice y ordene aún mis pensamientos y mi vida? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y allí comencé a conducir ese automóvil y de pronto me vi delante de la puerta de mi casa, de mi hogar. Allí toqué el portero, allí me recibe mi esposa y yo no sabía qué hacer porque me daba un poco de vergüenza de tener los ojos enrojecidos de tanto llanto. Y allí vienen mis hijos y bueno, les saludo, pero yo venía ahora a hablarle en una forma diferente. Yo venía a decirles de que había encontrado por fin la manera, la salida, la solución. A aquel que podía cambiar el hogar, aquel que había cambiado aún mi vida. Yo ya no era la misma persona. Y así en instante fue todo. Pero fue un real arrepentimiento y un real encuentro genuino con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo me sentía una nueva persona, una nueva criatura. Y yo le decía a Marta: ¿sabes? Jesucristo, aquel que murió en la cruz, mira, ahora es mi dueño, es mi Señor. Yo soy una nueva persona. Yo creo que podemos comenzar una nueva vida juntos. Yo vengo a quedarme aquí en el hogar. Y bueno, ellos lloraban, ellos se reían, no sabían realmente qué pasaba.
Mi esposa de pronto iba y hablaba por teléfono y yo decía, ¿qué es lo que está haciendo? Cada rato se levanta allí de la mesa donde estábamos aún cenando en esa noche tan maravillosa. Y luego me enteré que ella iba y le preguntaba al pastor, pastor, ¿qué hago? Mi esposo ya ha comido y no se va. Y el pastor le decía, ¿pero qué va a hacer usted? Si él es su esposo, recíbale. Él es una nueva persona. Y mira, allí me di cuenta del milagro que había hecho Dios. Mi esposa hacía 6 meses, junto a mis hijos, que habían entregado también sus vidas a Jesús, habían estado orando y se habían aferrado a este versículo en Hechos 16:31, que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora se le hacía realidad. Ahora ellos estaban experimentando el milagro. Ahora estábamos reconciliados. Allí comenzamos a abrazarnos, a llorar. Comenzamos, a poner nuestra mirada ahora juntos en esta nueva vida. Comenzar a transitarla juntos y allí nos perdonamos. Allí nos decíamos, Marta, yo te perdono. Y ella me decía también, si yo te he hecho mal, cuéntales, Marta. Y así comenzamos, sí, a pedirnos perdón, como dije Miguel. De mi parte, yo sentí en mi corazón de pedirle perdón, ese perdón sincero, realmente, abierto, ¿no? Y así comenzamos a perdonarnos y comenzamos esta nueva vida que hoy llevamos. Y gracias a Dios, porque su palabra se cumple hoy en día. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y nuestra oración que habíamos hecho por 6 meses había sido contestada. Desde el momento que Marta aceptó a Cristo, ella pudo experimentar que esa lesión en el cerebro, esa disritmia cerebral que ella tenía, desapareció. ¿Cómo se dio cuenta? Porque a los 15, 20 días que ella ya había entregado su vida a Jesucristo, que estaba leyendo la Biblia, un día dice, me olvidé, hace como 3, 4 días que ya no estoy tomando esas pastillas, esas drogas. Y allí los hermanos le guiaron, le ayudaron y buscaron la manera de que no sea solamente una emoción, sino que certificaron que ella estaba sana. Así pasó con Sergio, que tenía 13 años de edad en ese momento, nuestro hijo. Y así pasó con Gladys, que estaba siempre con la atención de psicopedagoga, Sergio con la atención de psicólogo. Le hicimos un electroencefalograma a Sergio. Y el médico dijo, está sano, no tienes nada, completamente libre. Y sabemos que fue la mano de Dios, la mano de este Cristo maravilloso que también arrancó la enfermedad, les sanó, les hizo libre. Y ellos comenzaron una nueva vida junto con nosotros. Y allí, todas aquellas cosas que nos habían traído tanto mal, tanto daño, se fueron desapareciendo y esfumando. Las peleas se terminaron, las discordias se terminaron. Ahora comenzábamos a experimentar la paz que habíamos soñado, la paz que no pudimos encontrar por el dinero, ni por la fama, ni por más esfuerzo que hicimos, ni por ir detrás de curanderos, de hechiceros, de brujos, como lo habíamos hecho en tantas oportunidades, porque también ellos ofrecían una solución, pero más nos hundíamos en el barro, en el lodo, en la desesperación. Pero ahora, solamente por la fe, solamente por creer en este Cristo maravilloso y rendirle nuestra vida, nuestro corazón íntegramente a Él, experimentábamos, vivíamos lo que nos había parecido por un momento que no se iba a conseguir. Y yo pensaba muchas veces que la paz era un mito, que eso no se podía lograr, que la felicidad tampoco, pero ahora estaba inundado, lleno de esta paz que solo Cristo puede dar, lleno de felicidad y de gozo. Y así comenzamos a caminar juntos una nueva vida. Y aún Marta, que nunca había compuesto ninguna canción, ni había cantado, y menos componer letras de música, ahora también tenía un cántico nuevo en su corazón. Aleluya. Y ahora canto de alegría. Tantos años tristes de dolor y de ansiedad, buscando consuelo a morir, felicidad de mil maneras, y fue un
fracaso, pero Jesús Él ha cambiado nuestro hogar. De mil maneras y fue un fracaso, pero Jesús Él ha cambiado nuestro hogar. Vivir con Cristo trae gozo, trae paz. Vivir con Cristo traerá felicidad. Vale la pena tener a Cristo en nuestra vida y también en el hogar. Vale la pena tener a Cristo en nuestra vida y también en el hogar. Y ahora canta de alegría el corazón. Sí que vale la pena tener a Cristo en nuestra vida y también en el hogar. Gloria a Dios. Desde ese momento, el día 28 de septiembre del año 79, comenzamos una nueva vida realmente. La vida que Jesucristo vino a dar a toda la humanidad. Solamente está en nosotros creer, acercarnos a Jesús, recibir esa vida y comenzar a vivirla. Fue un día 28 de septiembre, un día viernes, y el día sábado tenía que seguir las actuaciones, el show con este conjunto, el Cuarteto Imperial, que estuve integrando. Y allí cuando comenzamos la actuación, usábamos unos sombreros, nos sacamos el sombrero como lo hacíamos de costumbre, y yo al bajar el sombrero así para saludar al público, a la gente que había venido allí para bailar, para divertirse, yo me pregunté, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Acaso yo le voy a brindar realmente algo que sea útil a sus vidas? ¿Cuántos hogares habrán allí que están padeciendo lo que nosotros con Marta hemos vivido? ¿Por qué mejor no les hablo de lo que Cristo puede hacer? ¿Cómo Cristo puede dar la real felicidad, el real gozo que yo ahora experimentaba? Y allí comenzó una lucha en mi interior. Seguí allí por 18 meses más. Mis compañeros de conjunto primeramente decían, bueno, Miguel parece que se ha vuelto loco. Mira, Miguel, a veces entraban en la habitación donde estábamos de gira y me encontraban allí o agachado o arrodillado, orando, hablando con Dios, y decían, Miguel, está hablando solo. Pero al poco tiempo, yo creo que habrán pasado unos 7, 8 meses, se dieron cuenta que esta locura la estaba produciendo el Dios vivo y verdadero. Y allí comenzaron también a interesarse por las cosas de Dios. Doy gracias porque algunos familiares de los integrantes de este conjunto hoy han entregado sus vidas a Jesucristo. Y hay algunas de ellas personas, una de ellas en particular, que realmente es una sierva de Dios frente a una congregación de más de 300 vidas que están siguiendo a este Cristo maravilloso, junto con su esposo, un siervo de Dios. Y yo me gozo tanto, pero allí comencé a buscar la manera de prepararme, ganando almas para el Señor, hablándole de este Cristo maravilloso, de este mensaje de vida que nos propone Dios a través del Evangelio. Y muy pronto comencé a estudiar en un instituto bíblico. Allí estuve por 4 años, todo el año 81, 82, 83, y en el 84 finalicé los estudios teología pastoral, pero con el único fin de poder exponer en una forma más clara el mensaje de Dios para la humanidad. Y comencé a visitar iglesias, hermanos, hablar en clubes, hablar en radio, hablar en todo lugar donde me permitían allí hablar de lo que Dios hizo. Y así estamos hoy compartiendo contigo. Quizás llegando aquí a tu hogar, o quizás donde tú te encuentres, pero nuestro deseo, nuestro anhelo es que Dios haga un cambio en tu vida, de que Dios te colme realmente de paz, de felicidad, que en Él puedas tener una nueva vida de salvación, una vida eterna, una vida de gozo, y Dios perdone todos tus pecados. Mira, cuando yo experimenté el perdón de Dios, me di cuenta lo que me faltaba. ¿Cómo podía estar bien con mis semejantes, aún con mis seres queridos, si yo todavía no podía estar bien con Dios? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, que es desobediencia, rebeldía a la palabra de Dios, a sus leyes, a sus mandamientos, es lo que mantenía alejada mi vida de Dios. Y así tiene alejado al hombre y a la mujer de este mundo
el pecado de su Creador. Por eso, al estar enemistados con Dios, al estar separados de Él, por esta desobediencia en la cual el hombre ha caído y persiste aún en estos días, no podíamos tener, y el hombre no puede tener, paz en su corazón, porque la paz se consigue por medio de la reconciliación. En primer lugar, hay que volverse a Dios. Dios quiere que ninguno se pierda, y Dios dice que solamente podemos ser justificados con Él, reconciliados con Él por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y reconocemos que tenemos necesidad de ser perdonados, reconocemos que somos pecadores, que estamos viviendo la vida como a nosotros mejor nos parece, pero no conforme a la voluntad de Dios, Cristo Jesús borra nuestros pecados. Él allí nos da el perdón que nos reconcilia con nuestro Dios. Y reconciliados una vez con Él, podemos comenzar a tener paz. Paz para con Dios, paz en nuestra vida. Y esa paz comienza a fluir de tal manera que podemos comenzar a reconciliarnos con los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que pasó en nuestra vida, en nuestro hogar. Eso es lo que pasó con Marta. Una vez que ella reconoció que estaba alejada de Dios, pidió perdón a Dios, Dios, a través de Jesús, la perdonó, la adoptó como hija de Él, la hizo una nueva criatura. Así hizo con nuestros hijos, así hizo conmigo, y así puede hacer Dios contigo también. Mira, si tú reconoces que tú necesitas a Dios, si tú reconoces que eres pecador, que estás viviendo de espalda a Dios, es necesario que tú te acerques. Si tú quieres comenzar una nueva vida, hay esperanza para ti. Dios quiere que ninguno se pierda. Jesucristo vino para darnos vida, para darte a ti, mujer, hombre, varón, padre, madre. Vino a darte vida y vida en abundancia. Pero es necesario que tú abras tu corazón, que tú reconozcas que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es aquel que pagó en la cruz del Calvario para librarnos de la muerte, para darnos una nueva vida. Jesucristo, el que resucitó al tercer día. Es necesario que tú te acerques a Él. Y mira, en este momento, en este instante de fe, yo quiero invitarte, que tú allí, como te encuentres, en este momento, mire, levante si puede una mano allí al cielo en señal de fe y repite junto con Marta y conmigo esta oración. Di solamente así: querido Jesús, reconozco que soy pecador, necesito tu perdón. Señor, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, ahora te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Rindo mi vida, rindo todo mi ser a ti, rindo mi corazón a ti. Ayúdame, Jesús, a comenzar esta nueva vida que tú has venido a darme. Ayuda a mi familia, bendice mi hogar. Ayúdame a vivir todos los días, hasta el fin del mundo, conforme a tu palabra y a tu perfecta voluntad. Amén. Mira, si tú has hecho esta decisión, si tú has repetido esta oración y lo has hecho con tu corazón sincero, Cristo Jesús ha entrado a tu vida. Él dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida, esa vida eterna, esa vida abundante. Mira, aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, como tú lo estás haciendo, Dios le da el derecho de ser hijos de Dios. Si tú realmente has abierto tu corazón, ya tú has pasado de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Y qué bueno poder caminar todos los días con este Padre maravilloso, Dios, nuestro Salvador. Y yo quiero orar. Si hay problema en tu hogar, si hay problema en tu familia, en tu pareja, con tus hijos, mira, yo quiero orar. Aún si tienes algún familiar, algún amigo, algún conocido que está padeciendo allí en su hogar, en su familia, presenta el nombre en este momento de esa persona. Y juntos vamos a orar para que Dios produzca el milagro. Aún si hay vidas que están separadas, hogares, parejas que están destruidos, vamos a orar a Dios, vamos a clamar a este Dios que oye y que responde, que reconcilie esas vidas, que restaure esos hogares. Y aún si tú estás enfermo, si estás necesitado, si estás dolorido, Jesucristo es el sanador. Vamos a orar. Padre amado, nos unimos en este momento para rogarte por estas familias, estos hogares, estas parejas,
que están necesitando de tu bendición. Señor, mira la condición en que se encuentran. Señor, si hay disensiones, rebeldías, peleas, malos entendidos, Señor, saca todo ese espíritu, Señor, que trae tanto malestar. Señor, y tú mismo, por tu mano maravillosa, produce el milagro, que ellos puedan comenzar una nueva vida, rendir sus vidas a ti. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado, atrae las almas para que puedan tener un encuentro real y genuino con Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, sana toda enfermedad. Señor, ahora toca esos cuerpos que están enfermos, liberta de opresiones. Señor, saca todo temor, saca toda duda, toda decepción, todo espíritu de fracaso, de pesimismo. Señor, y cámbialo por un espíritu de victoria, de gozo, de paz. Señor, bendice estos hogares, glorifícate en estas vidas y aún en aquellos, Señor, que te han entregado el corazón en estos momentos. Tú seas glorificado. Bendice estas vidas. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó. De los pecados del mundo, con su sangre me limpió, con su sangre me limpió. Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también. Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también. Cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa aceptaré, tú y tu casa aceptaré. Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad. Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad. Si tú quieres vida eterna, cree en Cristo y la tendrás. Cree en Cristo y la tendrás. Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación. Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación. En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón. En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón.